Análisis de esta noche tenemos a Grace Smith, abogada magíster en Derecho Constitucional. ¿Cómo estás, Grace? Hola, Roberto. Muy buenas noches. Y Patricio Gajardo, cientista político de Dorfman Gatas. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien. ¿Tú, Roberto? Todo bien. Bueno, comencemos, entremos en materia, entremos a la cancha. Lo de Franco Parisi, esta jornada que fue un tanto sorpresiva, llegó muy temprano, tuvo una serie de reuniones. ¿Qué significa para el partido de la gente y la figura de Parisi para el país y lo que viene, Grace, primero? Bueno, yo creo que ya está bueno de que llegara a Chile, digamos, o sea, protagonizó una campaña presidencial a larga distancia que a mí me parece que me resulta insólito que un candidato presidencial ni siquiera pisara Chile para una campaña. Pero tuvo un éxito sorprendente, sí, hay que reconocerlo. Sorprendente, absolutamente. Sí, tercer lugar que nadie se esperaba. Pero convengamos que es extraño, pero convengamos que es extraño, digamos, que un candidato no esté presente. O sea, yo creo que nunca había pasado en la historia de nuestro país. Y bueno, y llega acá porque también tenemos que tener presente de que finalmente llegó a acuerdo por la deuda de pensión de alimentos que tenía. Exacto. Y que por lo tanto por eso puede entrar a Chile. Ya no es que su situación además esté saneada, digamos, porque fue un acuerdo y no ha pagado la pensión de alimentos, para empezar. Y me parece que, bueno, la figura de Franco Parisi a mí me llama la atención que genera tanto revuelo, la verdad. O sea, es cosa de escuchar sus palabras con cero densidad ideológica, tratando de desligar, digamos, la responsabilidad en las discusiones con la gente, y que la gente va a ser la que determine, pero no tocando ningún tema de fondo. Sus críticas al gobierno son bastante ligeras, me parece, con poco análisis. Y bueno, y el Partido de la Gente, hablando de su líder natural, siendo un partido además que ya su bancada se está desgranando, se están yendo integrantes de su bancada. Quedan tres en la Cámara. Exacto. Entonces, por lo tanto, a mí, la verdad, el aporte que pueda realizar Franco Parisi a la política chilena me parece bastante bajo. ¿Pato? A ver, yo creo que es indispensable la venida de Parisi para el Partido de la Gente. Tiene todas las características, y cuando escuchaba al diputado anteriormente, más claro todavía que es el diagnóstico correcto. Es un típico partido atrápalo todo o partido paraguas, que se llama. Que son partidos que no tienen componente ideológico, que tienen un líder y el líder decide, orienta y genera cohesión. Llega en un momento justo que se está hablando incluso de quiebre dentro del partido. Estaba a un paso, yo diría, de que desapareciera. O sea, porque de disgregarse completamente. Como el diputado señalaba, claramente había sido un partido bisagra, pero era un partido bisagra en la medida que tú tenías más parlamentarios, pero en la medida que se iba desgranando, que no se sabía si tenía una posición única o qué posición tenía. Claro, se hablaba de que era un partido que consultaba a la gente y que la gente común y corriente, pero es un partido básicamente paraguas que se crean con la finalidad de unirse para apoyar a una persona y un liderazgo. Por lo tanto, no tiene una ideología. Ahora, ¿en qué se sustentan? Básicamente la despolitización y la crítica, que también es muy contundente a nivel de la opinión pública, de los partidos políticos tradicionales. Y claro, y es casi como, o sea, al final se presentan renegando de la política, claro, renegando a los partidos políticos, pero ellos actuando en política. En política, pero transformándose en un partido. Exacto. Sin un componente ideológico. Por lo tanto, ¿por qué yo pienso que es vital la llegada de Parisi? Porque el partido yo creo que iba a punto de desaparecer, o quién iba a lograr un pacto cuando no se sabía cómo votaban, o decían que iban a votar de una manera y después votaban de otra, etcétera. Y ahora mismo, o sea, cuando escuchábamos, digamos, al diputado en el sentido de si van a ir en pacto para la elección de constituyente o no, o sea, yo creo que no tiene ningún destino ir sin pacto. O sea, es obvio que no va a poder ser así. Tienen que llegar a un pacto, ¿verdad? Y lo que está sonando es que probablemente va a ser pacto con los republicanos. Bueno, ¿les parece si pasamos a otro tema que también ha marcado la pauta de esta semana? La situación en Cancillería, también los dichos del presidente Gabriel Boric sobre la situación en Perú. Él comentó, de hecho, durante este jueves, defendiendo sus dichos, levantaremos la voz en países donde gobierna la izquierda, la derecha o el centro. Grace, ¿qué te pareció todo? Primero, la situación del audio en Cancillería, cómo se ha trabajado en base a eso, cómo se ha desarrollado por parte de la Cancillería y del gobierno esta situación, y también lo que ha ocurrido con Gabriel Boric y Perú. A ver, el tema de la filtración a mí me parece grave. Me parece que la canciller, como ella lo señaló, no sabía que estaba siendo grabada. Ese tipo de reuniones, por cierto, que no se graban, digamos. O sea,
y más encima que los integrantes de aquella conversación no hubiesen sabido que se estaba grabando, me parece grave y aplaudo, digamos, la decisión de presentar una denuncia ante la Fiscalía e iniciar un sumario administrativo, digamos, al interior de la Cancillería. Me llama así profundamente la atención que las críticas se centren en y que vayan en la línea de amateurismo, de inexperiencia, etcétera, teniendo en consideración que la persona que filtra, la jefe de comunicaciones que renunció, es de larga trayectoria. Sí. Ya, o sea, viene con Elizalde, con Heraldo Muñoz, efectivamente, y los presentes también en la reunión también son funcionarios de carrera, por lo tanto la tesis, digamos, de esto de amateurismo no se sustenta en los hechos, digamos. Por lo tanto, pero a mí me parece que es grave la situación, provocó, como dice la ministra Uriarte, una situación incómoda, es lógico, y bueno, me parece que hay que establecer las responsabilidades que correspondan. Y respecto a los dichos del presidente Boric en Argentina en relación a Perú, me parece bien, o sea, hay que condenar las violaciones a los derechos humanos donde sean, digamos. Acá Perú está viviendo una situación compleja, con bastantes muertos, y me parece que esas conductas de Estado no pueden ser toleradas sobre pretexto, digamos, de mantener relaciones diplomáticas tranquilas, sin ningún tipo de intervención en cuanto a las declaraciones, etcétera, etcétera. O sea, si esto sucede en Perú, sucede en Argentina, en Estados Unidos, etcétera, hay que condenarla, como ha sucedido con Venezuela, etcétera, etcétera, con el presidente Boric, que las ha condenado las vulneraciones a los derechos humanos, y acá agentes del Estado han matado a manifestantes en Perú y hay que condenarla. ¿Pato? A ver, vamos por partes. Yo creo que una cosa es el tema de la filtración. No tengo claridad si efectivamente la canciller no tenía claro de que se estaba grabando. Ella lo señaló expresamente, pero no lo que creo. No tenía conocimiento. Por eso yo creo que es básico que se averigüe si efectivamente, y ojalá se llegue a algún tipo de aclaración en términos de la grabación o no. ¿Por qué te causa dudas? Primero causa dudas porque si una reunión reservada, es obvio que la directora de comunicaciones de la Cancillería era la que estaba presente, no era cualquier persona, no era un amigo más que pasó y oye, toma un acta. Estamos hablando de una reunión formal en la cual se iba a discutir cómo se iba a actuar frente a las declaraciones del embajador argentino sobre el tema de Dominga. Y que era, según lo que ellos consideraban, un ataque directo al proceso de toma de decisiones del presidente Boric. Y que incluso la canciller plantea, oye, vamos a ir a Argentina, entonces aprovechemos también de ahí hacer un punto de prensa para que tenga mayor repercusión. Entonces, yo lo que veo es que no hay una correlación entre lo que se discutió, la forma como se discutía, la decisión que se tomó, si se citaba o no se citaba. Yo, ¿sabes? Lo que más me sorprendió, Grace y Roberto, es la simplicidad, la falta de profesionalismo, la falta de contenido. Yo creo que el senador Quintana, el senador de PPD, que plantea que estamos siendo manejados en un tema trascendental, porque las relaciones con los países vecinos son claves. Son claves, sí. Son tremendamente importantes y muy frágiles en términos de cuestionamiento. Entonces, por lo tanto, no se puede dar el lujo de trivializarlo. No es posible. Es decir, cualquier cosa. Y en derecho internacional, además, cualquier opinión puede generar un precedente. Entonces, las decisiones que tú tomas, etcétera, no son cosas banales. Y se banalizó. O sea, la reunión fue tremendamente banal, no por los epítetos ni los garabatos, que los puedo incluso entender, sino por el contenido y la profundidad para la toma de decisiones en un tema tan relevante como este. Pero debería renunciar, ¿o no? Mira, hay tantos ya en el gobierno que tienen que renunciar que yo creo mejor que se plantee un cambio de gabinete de fondo, que yo creo que es una discusión que se están haciendo, ojalá sea de fondo, y de fondo en real,
porque la misma Paulina Bodanovich lo planteó frente al tema de que hay que sacar es al subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales, José Miguel Ahumada. Eso sí, de todas maneras, ojalá. Y que se ha venido escuchando hace tiempo. Sí. Grace, pero, muy cortito, debería haber un cambio de gabinete, ¿no? Yo creo que hay que hacer ajustes, pero en relación a la canciller Urrejola me parece que no. Me parece que esta situación que se dio en Cancillería respecto al audio, ella no tiene ninguna responsabilidad. Creo que sí se traicionaron confianza. ¿No comparte la duda entonces de Pati? No la comparto para nada. Bueno, vamos. Y yo quería, solamente porque es un tema no menor. En el discurso famoso, la CELAC del presidente Boric, hubo una clara intromisión en asuntos internos. Yo me pregunto si en el estallido social el presidente peruano hubiera intervenido de la forma como lo hizo. Una cosa es condenar. Otra cosa, fíjate tú cómo usó, y la Cancillería peruana, que es muy diplomática y muy profesional, cuestionó la forma como había tratado a la presidenta Boluarte. Fíjate tú que en los países Argentina, México, Bolivia y Colombia desconocieron el autogolpe de Pedro Castillo del 7 de diciembre. Y el presidente Boric habla el gobierno que está siendo dirigido por Boluarte. Eso es de alguna manera ir contra una política que había sostenido el gobierno chileno, que era no sumarse, porque hubo presiones para que Gabriel Boric también se sumara a la declaración. Entonces, es como dijo el senador del PPD, Quintana, objetivamente estamos en manos de adolescentes. Bueno. Me parece que... ¿sabes? Y con esto yo termino. Sí. Me llama profundamente la atención, además, que siempre se utilice la expresión de niñez, de adolescencia, denostando también a ese grupo. Creo que es que se ocupa para denostar. Nada. Bueno, los adolescentes adolecen. Vamos a continuar con este debate. Nos vemos en marzo. Nos vemos en marzo. Patricio, que tengan unas excelentes vacaciones. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos pronto. Roberto. Nos vemos, Roberto, que estés bien.